All right, hey everybody, thanks for being here una vez más con Café con Giorgio. Y aquí estoy con Oscar Núñez. Oscar es un agente de bienes raíces. Él es el team leader del Núñez Group con Keller Williams City Life, right? That's correct. City Life. ¿Está basado en dónde? En Jersey City. Jersey City. Entonces tú haces en Jersey City, pero haces real estate en toda parte de New Jersey. En todos lados, correcto. Sí, Essex County, Passaic County, y estoy yendo un poco más para Monmouth County también. Yo personalmente no voy, pero quiero expandir el equipo por esos lados. Perfecto. Bueno, al final del día, el equipo puede ser el equipo más grande con el buen líder, no importa dónde tú estés, lo importante es que el equipo te siga. Correcto. Así Entonces mismo. estás basado en Jersey City. Y bueno, cuéntame un poco sobre quién es Oscar, cómo comenzaste en este negocio y pues qué es lo que te lleva, lo que te maneja todos los días. Bueno, real estate, Oscar Núñez salió de mi papá en cierta manera. ¿Right? Mi papá, él hacía real estate en Honduras. Nosotros solo estamos en el país alrededor de 7 años. Yo no nací aquí, ni me creé aquí, ni nada por el estilo. Ni mi papá tampoco. Mi papá hacía real estate en Honduras, después nos movimos para Estados Unidos. Hubo como unos 3 años que mi papá no estaba trabajando y llegó un momento que él dijo, ok, tengo que hacerlo, right? Entonces se fue a tomar el examen, no lo pudo pasar porque tú sabes que en inglés. Entonces la dificultad del lenguaje se le complicó a él. Entonces él me decía, Oscar, tú hazlo, yo no lo quería hacer. Entonces me sentí como mal por él porque él seguía queriendo ir y nunca lo pasó. Claro. Entonces yo me metí a real estate y a mí me costó también, fui 9 veces a tomar el examen. Shit, okay. I was like, man, no puedo parar. Yo seguía en la tercera, en la cuarta, en la quinta y en la séptima ya estaba que me rendía. Pero dije, no, nada me va a parar. Y no quería ser real estate, solo lo hacía por orgullo. Claro. Entonces terminé pasando a la novena vez. Después me metí a real estate, hice mi primera transacción la primera semana, pero eso no lo cuento ni como hard work y que trabajé duro para ello, sino que fue como una señal, ok, mira, te voy a dar un trato la primera semana para que vea cómo es, y de ahí ya prácticamente es lo que creaba en este momento. Lo que te abrió los ojos, dijo, wow, entonces esto sí es algo que puede ser potable, que puede ser rendible. Es correcto, y en esa temporada estaba como en junior en college, entonces yo me estaba pagando prácticamente todo, me pagué todo mi college con real estate, haciendo part-time. Y después de ahí, el año pasado, 2019, fue el primer año completo que trabajé full-time, y es lo que prácticamente tú y muchos saben en ese momento he creado de una manera de que una de las cosas que me muestra real estate es conocer gente y poder ayudar y conocer historias de cada persona. Y lo interesante es que mucha gente te conoce en la industria hoy en día, aunque es poco realmente que estás trabajando full time en este negocio. Y en mucho de nuestra comunidad hispana también piensa que porque uno tiene más experiencia o está haciendo esto por mucho más años, ponle la gente de bienes raíces, José Gómez, que son 30 años que haciendo este negocio, es el mejor agente de bienes raíces porque tiene 30 años en el negocio. Pero en realidad, personas como tú, que comenzaste part-time al principio y trabajaste full-time solo por un año, has creado algo mucho más grande de personas que lo han hecho por muchos años. Correcto. Y una de las cosas que yo me enfoqué, que esa era mi dificultad, ¿right? Porque, bueno, primera que nada, la edad. Cuando era full-time, primera tenía 22 años, ahorita tengo 23, ¿right? Entonces, se me complicaba. Uno, no podía decir que estaba en el negocio por 30 años. Claro. Era una mentira que yo decía eso, ¿right? Entonces, no tenía validez. Y tampoco no podía decir que había vendido 100 casas en un año porque recién había empezado y era una mentira también. Entonces, una de las cosas que yo me enfoqué, porque esa es la crítica que más tenía la gente, ¿tú qué vas a saber? Y hasta el día de hoy todavía la tengo. Ahorita ya tengo más de leverage, de decir, mira, esta es mi información, tú busca mi nombre, ve lo que tengo y después me llama. Right? Pero lo que yo hice, me enfoqué fue en la educación, right? Porque hay mucha gente que vienen, te abren la puerta, te muestran la casa y mira, cocina, sala, comedor, 3 habitaciones, 2 baños, right? Entonces, gente común. Pero si yo ya empiezo a hablar detalle por detalle, qué tipo de material, cosas así, qué tamaño están esas escuelas, qué tipo de smoke detectors se necesita en esa ciudad. En la cocina tiene que tener un 2A 10BC fire extinguisher. Todos esos detalles, la comunidad en sí no sabe. Cuando ya empiezo a hablar con esos detalles, la gente dice, oh, sí sabe lo que hace. Entonces yo me traté de educarme lo máximo posible, ya sea préstamos, ya sea
en material de construcción, ya sea en pies cuadrados, ya sea todos esos valores, para que la gente ya sabe, oh, sí, él sí sabe lo que hace. ¿Me entiendes? Prácticamente crear la, ser el experto en tu campo, que es lo que mucha gente realmente a veces piensa que ser un experto es por los años, pero en realidad ser el experto es basado en lo que sabes, lo que puedes aprender, lo que le puedes mostrar al cliente. Correcto. Te voy a mostrar, no lo tengo en este momento, está en la oficina y como sabes no me he estado yendo a la oficina por unos cuantos días. Te voy a mostrar la foto de cuando comencé en este negocio hace 20 años. Cara igual a la tuya, de bebé, you know? Cuando yo iba a las citas, la gente me decía, pero ¿tú qué sabes? Tienes 18 Sí. años, ¿tú qué sabes? You know? Y le podía explicar 1000 veces que yo sabía más del otro agente de bienes raíces, pero siempre se me hacía difícil. No que no lo hacía, porque muchas veces lográbamos firmar los contratos en esos momentos, pero se me hacía difícil también a mí. Sí. Más que todo porque es parte de nuestra cultura, ¿verdad? La cultura hispana, el creerle más al vecino o al cuñado del vecino, del tío, del amigo que habló con el compadre que trabaja en la misma fábrica del cuñado, right? Sí. Que de repente creerle a un joven como tú, como yo en ese tiempo, que éramos expertos en nuestra industria, entendíamos realmente qué es lo que queríamos hacer y cuál era la mejor avenida para el cliente, pero por no tener esa edad, Sí. no, a veces no nos daban 100% la credibilidad, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que yo siempre me puse a pensar, ¿cómo es posible que varios de nuestra comunidad no es que no me apoyaban, sino que siempre existía esa duda? Voy y trabajo con él cuando el afroamericano, los judíos venían hacia mí y trabajaban conmigo como si nada. Y mi inglés no es primera lengua y todavía tengo un acento en mi inglés. Entonces me pongo a pensar, si ellos están dispuestos a trabajar conmigo, ¿por qué la comunidad latina no? Entonces, después me puse a pensar de que ellos no es tanto porque te caiga bien ni por experiencia, sino que entre más sepas, y porque ellos lo que quieren es entrecortarte la conversación rápido para decir si tú sabes. Exacto. Entonces, una de las cosas que yo aprendí en ese momento es cómo manejar la conversación sin ser interrumpido y que me escuchen exactamente lo que tengo que decir. Si después tienen dudas, que me las pregunten, pero cuando uno ya lo va educando y ya le va diciendo, mire, sé esto y sé lo que estoy haciendo, ya te ven diferente, porque desafortunadamente a los agentes los tienen como personas de que solo abren la puerta, muestran la casa y después se salen, ¿right? Y esa se ha vuelto la mayoría realmente del mercado de bienes raíces hoy en día, cuando el agente de bienes raíces, más que todo lo que es el buyer side, ¿verdad? O sea, el agente de bienes raíces que representa al comprador es solo la persona que tiene las llaves para abrir esa puerta y mostrarte la casa. Correcto. Entonces, yo por eso me terminé enfocando en el listing side. Como tú sabes, prácticamente el 90% de mi negocio es en el seller side. Ajá. Educar al dueño, pero como yo sé cómo piensan la mayoría de los realtors en el otro lado, trato de facilitar toda la transacción para los otros agentes y para mi cliente a la misma vez. Entonces, cuando yo le hablo al dueño, mire, yo sé cómo trabajan los buyers agents, yo sé lo que andan buscando, yo sé que lo primero que van a ver que van a entrar a la casa. Entonces ya uno va creando más popularidad. Entonces esa otra cosa que yo me enfoqué, si yo trabajaba con buyers, los buyers no confiaban en mí, pero si yo tengo el producto, los buyers van a venir a mí. Entonces llegaba a punto de que había tal vez 2, 3 clientes que yo quería que trabajaran conmigo, no querían. Después, entonces yo como siendo petty, agarraba un listing, el mismo bloque donde ellos fueron a ver, llegaban el open house. Bueno, no me hacían caso. Después listé otra propiedad, 2 bloques, igual de lo que andaban buscando. 2 semanas después llegaban al mismo listing y ya me empezaron a ver, ok, tú estás en todos lados y ya trabajan conmigo, right? Entonces, por eso empecé a enfocar ese lado, porque todos venían hacia mí. ¿Me entiendes? Los agentes venían hacia mí, los compradores venían hacia mí, entonces ya se me facilitaba un poco crear esa popularidad que anda buscando la gente para que el negocio empiece a ser repetitivo. Ahora, me dijiste que comenzaste en real estate como part-time, durante estabas haciendo la universidad, y después comenzaste en full-time el año pasado, en 2019. ¿Crees que esta habilidad de ser agente de bienes raíz, super agente de bienes raíz, es algo que te vino natural o es algo porque tu papá de repente lo viste crecer, creciste en este negocio o es algo que te vino natural desde de nacimiento, digamos? No creo de nacimiento, yo sé que mi papá me puso el valor de ser líder, right? Pero hasta mi papá, a temprana edad, él tenía mis dudas de que yo siempre era
el popular del salón a veces, la mayoría de veces, pero era de lo más callado. Yo no podía hablar en público, ¿me entiendes? La gente me conocía por deportes, la gente me conocía porque salía con ellos y cosas así, pero nunca era el líder de que conversaba. Hasta el principio del negocio yo decía, esto no es para mí, porque mi primera cita, yo sudaba, pero sudaba, ¿me entiendes? No por ser nuevo, no por ser que no tenía la capacidad de saber lo que hacía, sino que a mí nunca me gustaba hablar en público, conocer nuevas personas. Eventualmente, yo creo que el factor de... Una de las cosas que sí me caracterizaba a mí es que me gustaba conocer a gente en cuestión, pero que pasaba así de la nada, no de que yo lo buscaba. Claro. Entonces, empecé a ver otras historias de entre otra gente y eso me motivaba más. No tanto la transacción, sino que el saber de que, por ejemplo, no te hubiera conocido a ti, tú sabes que conozco a mucha gente dentro de la industria y fuera de la industria, y eso me ayuda más a salir como persona, porque yo puedo llamar ahorita a cualquier persona y recibo un consejo. Entonces, no creo que me haya salido naturalmente, sino que durante el proceso empecé a ver la capacidad que tengo, a ver el tipo de personas que estoy conociendo y también el tipo de vida que siempre todo el mundo aspira a tener, ¿me entiendes? Sin trabajar de 9 a 5 todos los días, porque eso es otra cosa que pasó. Yo fui al college, fui a trabajar un día, el mismo día, I quit, terminé todo, porque era un trabajo de 9 a 5. Sí. Entonces, el mismo día yo ya lo regresé. Entonces, porque el viernes de raíz ya me estaba la facilidad estar aquí hablando contigo y sabiendo cuántas transacciones tengo pendientes en este momento. Exacto. Entonces, no me salió natural si tuve ese soporte de que mi papá me decía, ok, porque en Honduras es completamente diferente. Diferente el tipo de negocio, ajá. En cuestión de transacciones. Allá no hay open house, allá no hay listing agreements, allá no hay MLSs, allá no hay Zillow, allá no hay nada. ¿Me entiendes? Allá es, tú quieres vender, sí, él se va al vecino, tú quieres comprar, sí, o conozco a alguien, ya la transacción. Right. Entonces, solo era cuestión de liderazgo, pero eventualmente miré la oportunidad que estaba aquí y la facilidad de que no había mucho hispano. Sí hay hispanos, pero no hay muchos hispanos que ha sobresalido en su totalidad. Entonces, y la gente no se enfoca en esos hispanos. Entonces, cuando ya empecé a conocer otros líderes hispanos, se sentía mucho mejor. Ahora, otra pregunta. Entonces, hoy en día, ¿el mercado que manejas es la mayor parte hispano o bien variado? Es sumamente variado. Okay. Diría que el hispano es la mayoría, sí, pero no es ni el 50%, yo diría que como el 40%. Oh, wow, ok. Entonces, el 40% de todo tu negocio, el 40% es hispano, pero esa es la mayoría de tu negocio. Entonces, trabajas con muchas diferentes denominaciones, pero el hispano es prácticamente la mayoría del negocio. Tengo mucho judío, tengo mucho de la India, entonces prácticamente de todos lados. Claro. Otra pregunta loca que, no mucha gente a veces piensa en esto. Comenzaste en el negocio porque me dijiste que cuando llegaste por los primeros 3 años tu papá no pudo trabajar y siempre tuvo ese empuje de saber que el negocio de bienes raíces era algo que podía ser bien factible y que iba a dar prosperidad a ti y a tu familia. Entonces comenzaste el negocio part-time, trabajaste muy duro por eso. Hoy en día, ¿qué es lo que te maneja? ¿El crear un equipo ganador con mucho dinero y ser el número 1 en Keller Williams o en New Jersey, Estados Unidos? ¿O algo más? Honestamente, como había dicho en la pregunta anteriormente, una de las cosas que a mí me fascina es conocer nuevas historias y conocer demasiada gente, no por popularidad, sino que conocer la historia de cada gente. Una de las cosas, yo me pongo a pensar todos los días, yo ya no quiero tener una cuenta de red social porque no me interesa crear esa popularidad de Oscar aquí, Oscar allá, ¿me entiendes? Pero es un factor de crecer mi negocio, claro, que no lo puedo cancelar. Entonces, para mí, el equipo, yo no quiero tener 40, 50 gente prácticamente bajo mí y estando ordenando. Yo quiero tener un equipo efectivo que todos tengamos la misma mentalidad. Si puedo tener 10 agentes, pero cada uno cerrando 40 millones, cada uno individualmente, sería un poco más factible para mí que tener 100 agentes, 200 agentes bajo mi nombre, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que yo quisiera hacer, sí, bueno, todo al final del día todo viene dentro del tipo de vida que yo creo que quiero crear, ¿me entiendes? En cuestión financieramente, valores y todo eso del tipo de vida, pero más que todo lo hago en conocer gente. A mí me gusta ayudar a la gente, a mí me gusta decir, ok, mire, esta es la oportunidad que ustedes tienen para comprar una casa. Yo personalmente ya compré mi primera propiedad
basada en el negocio, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que piensa que tiene que trabajar 10, 40, 30 años, ¿me entiendes? Viviendo de cheque a cheque para posiblemente comprar una propiedad, pero no sabe que hay oportunidades de cómo hacerlo, ¿me entiendes? Y yo jamás también pensé que tenía esa oportunidad. Si no hubiera entrado al negocio, te lo juro que yo posiblemente estuviera ahorita trabajando de 9 a 5 y haciendo unemployment right now con todo el coronavirus. Right. Pero son las oportunidades que uno llega a tener al final del día. Pero el equipo que yo quiero crear es el equipo que sepamos, tengamos la misma mentalidad, que sí, crezcamos de una manera drástica, pero de una manera de que sea honesta y que la diga, sí, estos son las personas que nos van a educar y no es que sí, Oscar es el que, wow, que todo el mundo quiere trabajar solo porque sí. Porque, ¿me entiendes? Hay mucha gente me criticaba y decía de que yo entré durante el negocio cuando estaba todo fácil. Right. ¿Me entiendes? Entonces, yo honestamente ahorita con el coronavirus, uno no me siento preocupado porque sí, yo sabía que esto iba a pasar en cuestión de una recesión en cualquier momento. Claro. Me puse a educarme en mi persona en cuestión de eso, qué es lo que íbamos a hacer durante esa temporada. Y hasta el momento, gracias a Dios, yo podría decir que no estoy asustado, no estoy financieramente mal, no estoy prácticamente, yo sigo haciendo transacciones, ¿me entiendes? Right. Entonces, eso es más que todo lo que yo quiero crear, una manera de que Oscar y el nombre, no solo Oscar, sino que de Núñez, pero por eso yo no puse ni mi nombre, puse mi apellido, para que cada uno esté solo bajo mi nombre, en cuestión de que sepamos lo que queramos hacer al final del día. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco fuera también de lo loco, de lo normal. Yo también llegué a este país muy joven, emigré 2 veces realmente. Nací en Perú, crecí en Italia, y de Italia llegamos a Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos en el 1999, tenía 16 años, no quería venir, yo quería quedarme en Italia, tenía mis amigos, todo eso. Y llegar a Paterson, New Jersey, fue un shock cultural completamente, algo que nunca había experimentado en mi vida, y ver el modo de vida de mis primos, de mis tíos, fue algo muy diferente al América que yo me había creado, ¿verdad? Porque cuando ves los movies, cuando ves los shows en la televisión, te creas este mundo de América, de Estados Unidos. Entonces cuéntame un poco cómo fue para Oscar Núñez cuando llegó hace 7 años a Estados Unidos, sino en el 2013, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? Duro en cuestión de que mi papá, bueno, a él le iba bien en Honduras, vendiendo propiedades, haciendo inmobiliaria. Entonces yo me estaba creando un tipo de vida de que lo tenía todo en cierta manera. Entonces mi papá quiero ir aquí, me lo da. Es lo que quiero hacer. Mi papá me iba a mandar al colegio desde Honduras a la universidad aquí en Estados Unidos, todo pagado, todo bien. Entonces estaba teniendo ese tipo de vida anteriormente. Pero en cierta manera le doy gracias a Dios que me mudé aquí y lo perdimos todos, porque honestamente no hubiera sido la persona que soy el día de hoy. Sí, honestamente, si contara detalle, cómo viví cuando nos mudamos aquí. Recién nos mudamos no fue tan mal en el sentido de que mi papá tenía sus ahorros. Entonces, cuando mencioné los 3 años, él no trabajaba por cuestión de que tenía sus ahorros todavía en sus cuentas, ¿me entiendes? Pero llegó un momento que llegamos al piso y dije, ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces yo ya experimenté esos 2 niveles de mi vida, que estaba no más alto, pero estaba sumamente cómodo, y prácticamente lo más bajo que personalmente he vivido, ¿me entiendes? Entonces eso fue lo que más que todo me empujó a decir, ok, yo no quiero estar aquí, yo no quiero vivir en un cuarto, yo no quiero vivir prácticamente en un apartamento de 5 personas, solamente una habitación o 2 habitaciones, sino que quiero decir que quiero vivir cómodamente para que todos prácticamente sobresalgamos. Entonces, el cambio en sí, personalmente me ayudó, pero en cuestión de cómo estábamos viviendo, no era lo que yo estaba acostumbrado anteriormente, teníamos nuestra propia casa y todo eso. Aquí nos tuvimos que limitar a ciertas cosas. Claro. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, he creado lo que he creado y eso me ayudó, honestamente, personalmente. Yo personalmente digo que si me hubiera quedado en Honduras, si hubiera creado, mi papá hubiera sido creciendo, yo no estuviera el tipo de la persona que fuera hoy. Ya sea que fuera engreído, tengo varios amigos en Honduras que desafortunadamente ya fallecieron, tenían un estilo de vida de que beber y manejar y todo eso. Entonces, gracias a Dios,
no me pasó a mí, no me tocó a mí, me mudé aquí, empecé a ver los dos tipos de vida que podía haber tenido y eso me ayudó sumamente y gracias a Dios soy lo que soy ahora. Y te da el modo de apreciar lo que tuviste, lo que estás Correcto. creando y de no... y en un futuro también eso te va a ayudar a crearle la misma mentalidad también a tus hijos cuando tengas hijos, en un futuro, el saber que no todo es dado, pero si trabajas duro y tienes la idea y la habilidad de poder, de querer hacerlo, porque una cosa es, oh, soñar, ¿verdad? Oh, un día voy a tener esa casa, un día voy a hacer eso. Y es algo que es muy común en nuestra comunidad también. Lo he visto varias veces que nuestra comunidad dice, oh, un día voy a hacer eso. Ok, hazlo. Sí, Este país realmente creo que es el único país del mundo, y he viajado en varias partes y vivido en varias partes del mundo, el único país del mundo donde si quieres hacerlo, lo puedes lograr. correcto. La cosa es solo educarse y ver, entender cómo hacerlo y buscar la información, ¿verdad? Y hacerlo. O sea, esa es la palabra, hacerlo, Eso, hacerlo. Como Nike, hasta, do it, just hasta fucking do como, it. sí, hasta como en esta industria, mucha gente me llama, me dice, Oscar, ¿qué es lo que haces? I was like, solamente les digo eso, ok, la misma pregunta que me haces a mí se la puede preguntar a cada uno de los agentes en esa industria. Hacer llamadas, hacer open houses, tocar las puertas y hacer marketing. Entonces, no es nada del otro mundo, es qué tan consistentemente lo haces, qué tan efectivamente lo haces y qué tan organizado eres, ¿me entiendes? Porque al principio sí, yo tenía esa pregunta, ¿qué hago, verdad? Pero todo el mundo me decía lo mismo, que si todo el mundo me dice lo mismo es porque ese es el patrón a seguir. Pero me puse a ver qué es lo que hacen los top y me Yeah. hacen lo mismo, pero ya me enseñaban, ok, ¿quieres hacerlo bien? Así como lo hace paso a paso. Este día tú haces esto, este día tú haces esto, de 9 a 5, me daban todas las horas, me decían exactamente lo que hacía. Entonces, sí hay un patrón a seguir, pero ya tenemos todo lo que tenemos que hacer. Entonces, como tú dices, es solo cuestión de hacerlo. ¿Qué es lo que ya tienen la idea? ¿Cuál es tu meta? ¿O qué es lo que tiene que seguir después? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Y qué tan dedicado? Yo personalmente hasta el momento, yo perdí muchas amistades de colegio, de universidad y todo eso. Yo no lo veo como pérdidas, yo lo veo como de manera de crecer porque al final del día, ¿me entiendes? Ellos están en su camino, yo estoy en mi camino, pero Claro. si yo no hubiera tomado esa decisión de ser efectivo en lo que tengo que hacer, no hubiera llegado a eso. Solo es cuestión de hacerlo, como tú dices, y ser organizado y ser dedicado durante un periodo de tiempo para que después ya tenga la libertad que todo el mundo nos buscando. Te voy a decir la realidad, mira, yo pasé lo que tú estás pasando en este momento, y no hemos hablado mucho. Creo que esta es la primera vez que hemos hablado más de 5 minutos, ¿verdad? Uh, Cuando veo, te sigo por social media, sé quién eres desde que comenzaste, porque siempre te he seguido, sabes, nunca te he pedido negocio, nunca hemos hablado de negocio, siempre he sido, hey, ¿cómo estás? Whatever, porque al final del día esto no es realidad también lo que yo hago, no pido negocio, a mí no me gusta hacer eso, ¿ok? Pero viendo tu historia y tu modo en que has manejado tu historia desde los últimos 4 años hasta hoy, me veo exactamente en ti, en lo que tú hiciste, la que estás haciendo, porque yo lo hice exactamente igual. Sí, Y va a haber gente que de repente no vas a hablar por mucho tiempo y en un futuro cuando ya esté todo arreglado y ellos también se encuentren, porque de repente hoy en día ellos todavía no han encontrado su camino, no han encontrado realmente lo que los maneja, ¿verdad? Se van a encontrar en un futuro en que, sabe, de repente pueden hacer un negocio juntos o otras cosas pueden pasar. Entonces, me da gusto que tú mismo lo vistes y has decidido enfocarte hoy en día en el crecimiento, no solo de tu negocio, pero de tu crecimiento personal, que es algo que es correcto. muy difícil conseguir en general y más que todo en nuestra comunidad para jóvenes como tú, no hacerlo, porque muchos de los jóvenes que llegan a este país, inmigrantes, latinos, hispanos o de todo otro país, más que todo por la cultura y la faltancia de educación, se quedan atrapados, ¿verdad? Porque los padres piensan que si ellos no pudieron hacerlo, ¿por qué tú vas a hacerlo? ¿O cómo tú vas a poder hacerlo? Right? Correcto. Y eso me pasaba mucho, no sé si te pasó a ti con tus familiares cuando llegaste, con tus tíos, con tus amigos, cuando te decían a tus padres, pero no, Oscar no puede hacer eso, es imposible. Oscar no va a ser millonario haciendo real estate. ¿Cómo? No, es posible. Mejor, hijito, encuéntrate un trabajo en una fábrica. Anda a la escuela, trabaja duro en la escuela para tomar un trabajito. Y, trabaja duro, que todo va a salir bien. No te metas en eso, porque eso no es factible. ¿Te pasó o no te pasó?
Bueno, yo no tengo familiares aquí, pero las amistades sí. Pero eso es otro mérito que lo da mi papá. Mi papá, yo me recuerdo cuando estaba como necio en high school senior year y como el freshman year de college. Ajá. Todas mis compañías trabajando en stores, right? En tiendas de clothing. Ya. Y yo con eso de que lo voy a hacer, pero lo hacía porque él me decía, no, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Entiendes? Solo Claro. un trabajo ahí, trabajo tranquilo, todos somos jóvenes, todos hacemos, que en realidad tiene absolutamente nada de malo, pero al final del día es quien quiere llegar a esa meta rápida, ¿me entiendes? Entonces, sí me pasaba sumamente, todos mis compañeros, y yo perdí muchas amistades porque todo el mundo lo malinterpretaba, todos pensaban de que lo que yo quería era solo pensar en dinero, 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 Right, right, dinero. right. Y entonces todo el mundo ya me empezaba a ver como el engreído dentro de mi edad. Mientras que en la otra edad ya me miraban como un ejemplo a seguir, pero dentro de mi edad Sí. me miraban como engreído. Y al final del día, como tú dices, hasta el momento ya todas las amistades que había perdido ya están regresando en cierta manera en cuestión de que Oscar me puede ayudar a esto, o ya está en un mejor trabajo, o tenías razón, o mira, sí, estoy tal vez 2 años atrasado, pero no importa. Entonces, es cuestión de que es normal dentro de un teenager y lo que va creciendo eventualmente, ¿me entiendes? Exacto. Entonces tienes que So, pensar en no, exacto. Y mira, y te digo, es exactamente porque me pasó igual. Más que todo a mí lo que más era, amistades no teníamos, porque realmente nosotros venimos de Italia y la única conocimiento que mi mamá tenía era sus familiares, mis tíos, los hermanos que ella tenía aquí. Y nosotros llegamos a ir a Eastside High School en Patterson, right? Y Eastside High School en ese tiempo era, la mayoría de los estudiantes eran afroamericanos o dominicanos o puertorriqueños. Y yo y Manuel, mi hermano, hablábamos solo italiano, no hablábamos español, porque mi mamá en Italia nunca nos empujó, digamos, a hablar español. Entonces llegamos a Estados Unidos, que no hablábamos inglés, no hablábamos español, pero al momento decidimos, mira, vamos a sobrevivir, vamos a sobresalir y salir de Patterson, porque eso es lo que todos decían, salir de Patterson, ¿verdad? Hoy en día no, hoy en día yo quiero estar en Patterson, estoy buscando comprar en Patterson, compro en Patterson, pero en ese tiempo todos querían salir de Patterson porque lo veían como algo malo, ¿verdad? Y lo que las familiares nos decían era que yo, por ser blanco y por ser bonito, por eso que me daban a mí las cosas, por eso que yo iba bien a la escuela, por eso que, la realidad no era porque nosotros queríamos trabajar y seguir adelante y empujar y sabíamos que este país tenía todas las oportunidades del mundo. Lo que tenías que hacer es agarrar las oportunidades y, como dijimos antes, hacer el trabajo para poder llegar a esas metas. correcto, así mismo. Ahora, vamos a acabar. Una última pregunta, vamos a acabar. Estás en ese momento trabajando mucho, muy para tu futuro, estás enfocándote en tu negocio. De aquí a 5 años, ¿qué piensas que va a pasar con Núñez Group, con Oscar y cuáles son tus metas, no solo de tu negocio, pero de Oscar en un futuro? Sí. Bueno, una de las cosas que sí tengo claro es que no quiero ser a 5 años el agente de que va a abrir la puerta y estar ahí, ¿verdad? Entonces, quiero crear un equipo tan eficiente de que mi trabajo sea educar a mis agentes para que ellos trabajen como yo aprendí también, ¿ok? Eso es en cuestión del ámbito de ser agente de bienes raíces. Sí quiero posiblemente ser el agente número 1 de New Jersey o ser prácticamente uno de los agentes con más ventas. Una de mis transacciones que lo tengo precisamente en mi computadora es estar cerrando durante ese periodo de tiempo alrededor de 500 transacciones, de 500 a 800 transacciones anualmente, right? Uh-huh. Solamente con un grupo, ya lo tengo escrito también, son un grupo de 10 agentes, nada de 20, 30, 40, Claro. sino que 10 agentes, porque para mí no tiene sentido que cada agente esté cerrando 1 millón, 1 millón y medio, 1 millón, cuando cada uno puede cerrar 10 millones, 20 millones, 40 millones y así. Claro. Es una meta, sí, personalmente sí quiero tener transacciones, propiedades. Mis metas prácticamente son comprar 3 propiedades por año a partir de prácticamente este año, que serían 15 propiedades durante ese periodo, en 5 años de aquí, para ya crear un negocio pasivo. En ese momento ya quisiera también encontrar otro negocio adicional, aparte del bienes y raíces. Cosas, porque eso es una cosa que yo discuto mucho. Sí, bienes y raíces me apasionan en cuestión de cómo llegar a mi meta, pero no es la felicidad en total así, ¿verdad? Okay. Entonces hay otros ámbitos que yo quisiera invertir más, ya sea soccer, algo que tenga que ver con soccer que siempre me ha gustado.
y lo he practicado, o sea, abrir un coffee shop. Entonces, empezar poco a poco llegando a una industria nueva, ¿me entiendes? Okay. Y ya el dream house, el dream car, ya tengo en 5 años y prácticamente ya quisiera tener los 3 carros que quisiera tener. Sí. Entonces, eso es cuestión ya financiera, todo lo material, ¿verdad? Aparte de eso, quisiera ya tener un tipo de vida que pudiera decir que puedo ayudar a mucha gente en cuestión financiera, especialmente en mi país o dentro del mismo país, a personas que lo necesiten, y prácticamente ese es el estilo de vida que quiero tener, que todo fluya tranquilo para yo poder ayudar a otros y también ayudar a mi propia familia. Wow, me encantó tu respuesta. Muchísimas gracias por, discutir eso. Sé que a veces mucha gente no le gusta hablar del futuro porque piensa que, más que todo nuestra comunidad, que les lleva mal, la va a llevar mal, ¿no? Pero bien enfocado. Eso es lo peor, porque tú no sabes qué va a pasar en 5 años. Pero si ya tienes en mente, así lo tengo que hacer. Exacto. Entonces, no estamos viviendo, como dicen, tirando la moneda al aire y no Claro, sabes qué claro. hacer. ¿Entiendes? Ya tú sabes qué va a pasar en 5 años basado en lo que estás haciendo. Esto es lo del coronavirus y mucha gente está asustada. Pero no sé tú, pero yo personalmente sí estoy asustada en cuestión de salud, ¿verdad? Pero no estoy asustado en lo que pueda pasar en el mercado, no estoy asustado en mis finanzas, no estoy asustado prácticamente en nada, porque ya sí me había preparado 2 años antes, Claro. 1 año antes, porque eso es lo que pasa, la gente agarra su dinero, lo invierte como que no hay mañana y O lo prácticamente, gasta, ¿no? sí, perdón, lo gasta, quise decir lo contrario, lo gasta como que no hay mañana y después ahorita están como que, ¿dónde agarra? ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, cuando tuvieron esa oportunidad de decir, ok, sí pude haber guardado 50% de mi cheque, sí pude empezar a ahorrar más en vez de impresionar a mis amigos, y así en cuestión poco a poco, ¿me entiendes? Yo creo que eso en parte, o en gran parte, es por tu experiencia de haber venido a Estados Unidos, de Honduras, de haberlo tenido todo, de haberlo perdido todo y de haber tenido ese shock cultural, ¿verdad? Y haber visto lo duro que tus padres y que tú mismo trabajaste para poder llegar a tus metas hoy en día. Eso es lo que más te está dando ese empuje para, antes que todo, lograr tus metas. Y dos, entender que no es solo el dinero y hay que tener una base y también ahorrar un poquito de dinero. No es solo vivir la vida, hacer $2,000 y gastarse 10, que es Sí, normalmente lo que hace el americano en full y en nuestra industria, en el real estate, es lo que mucha sí, de la gente hacen. Y los jóvenes de hoy en día son todo about, son todos brands, ropa cara, carro caro, clubs, y gastarse el dinero que no tienen. sí. Entonces, eso es lo que yo aprendí rápidamente. Yo cada cheque que cojo lo divido en 4. Pagarle a tío Sam, al Uncle Sam, taxes, el ahorro, inversión en una nueva propiedad y casos personales, cada Exacto. cheque. Entonces imagínate, eso es solo un cheque, ¿cuántos cheques en cuestión de bienes raíces puedes tener? Toneladas de cheques, ¿me entiendes? Claro. Pero en otras industrias tal vez solo te pagan 2 veces al mes, right? Sí. Entonces tú tienes que saber cómo manejar ese dinero y no es tan difícil. La gente empieza a decir, no puedo, ¿me entiendes? Pero sí hay maneras de hacerlo, solo es cuestión de Siempre. educar un poco más, ¿me Siempre hay entiendes? manera. Exacto. Entonces, Lo que también es muy común en nuestra industria, más que todo por agentes de bienes raíces que, como tú dijiste, comenzaron en un tiempo donde la industria era fácil, ¿verdad? Ellos se vieron comenzar en una industria, recibir el dinero fácil porque realmente era fácil, ¿verdad? Y ganarse 60, 70, $80,000 en transacciones y pensar que ellos realmente ganaron $80,000 en transacciones, cuando en realidad si era un trabajo de 9 a 5, ¿me entiendes? Y vivir como si en realidad hubiesen ganado 100, porque ahora ven que, wow, hice 80,000 realmente no trabajando muy duro, voy a vivir con 100, pero en realidad esos 80 son 40 porque tienes que pagar impuestos, tienes que pagarle los gastos del negocio, whatever, y no se dan cuenta realmente que es lo mismo con $40,000 y que esos 80 podrían haber sido 300 si hubiesen trabajado más duro. sí, y esa es una mentalidad que tengo, un quote que sí lo miro en un lado, si no me equivoco, pero sí lo tengo en mente, es making $100,000 is the new broke. Isn't it Porque broke? ahora $100,000 no es nada. Y me pongo a pensar, en este país es tan fácil
el día de hoy ganarse $100,000. Lo más fácil. La gente no lo ve, ¿me entiendes? Puede estar trabajando bajo alguien en un trabajo mediocre, ponlo así, Sí. y aún así tiene la posibilidad de hacer six figures, ¿entiendes? Pero, y esos six figures de los $100,000, recuerda que ese es el problema cuando la gente dice, oh, sí, estoy haciendo six figures, ¿right? Entonces, cuando llegan a ese $100,000, no se pone a pensar que el tax bracket es más alto, ¿right? Llegas a un punto de vida que así estás haciendo $100,000, entonces, ¿qué pasa? Te estás juntando con gente que hace $100,000, claro. gente que tiene un carro de $100,000, gente que quiere gastar $100,000, entonces ya estás llegando a un punto de que empiezas a gastar todo para que estás en ese nivel, ¿right? Y después terminas como que estuvieras trabajando en un trabajo de $40,000 y quedar así justo, literalmente apretado, ¿me entiendes? Entonces yo me puse a pensar, mi meta honestamente no, gracias a Dios he cumplido toda mi meta, no es solo hacer $100,000, porque eso ya es new broke, ¿me entiendes? Ese dinero se va rápido. Mira, cuando yo hago entrevistas para gente que quiera comenzar a trabajar en nuestro equipo, ¿verdad? Nosotros manejamos un equipo de bienes raíces, un equipo de mortgages y todavía tenemos la compañía de seguros. Cuando comenzamos a entrevistar gente, siempre le pregunto, hey, una pregunta, ¿cuál es tu meta, tu sueldo de sueños? Y cuando me dicen $100,000, I'm like, okay, great. Me levanto, I'm like, hey, va a entrar whatever para entrevistarte, ok, chao. Y me voy del meeting. Para mí es un pérdida de tiempo. Esa persona no va a valer. Sí. Más que todo en lo que es venta. Sí, porque cuando ya llegan a ese valor del $100,000 ya empiezan a relajarse porque piensan que ya es una meta. Sí, honestamente, don't get me wrong, yo inicialmente es como trabaja la sociedad, ¿verdad? Claro. Entonces cuando yo empezaba todo el mundo, oh, $100,000, oh, six figures, oh, aquí, cuando mis compañeras estaban haciendo $20,000, ¿me entiendes? Y yo quedaba bien así, pero haciendo $100,000 tampoco significa que vas a vivir el lujo de la vida. Lujoso, right. Sí, como la gente piensa, ¿me entiendes? Ya, eso ya hablando financieramente, ¿verdad? Una cosa que sí yo entiendo es que cada quien tiene su propia meta, right? Entonces nosotros estamos hablando aquí financieramente, pero hay otra gente que tal vez $100,000, ellos lo que quieren es vivir una vida tranquila, sin que nadie molestar, que es completamente aceptable, ¿verdad? Pero si estamos hablando de alguien que quiere, ok, si quiero mis carros, si quiero ayudar a otra gente, tengo la capacidad de darle dinero a mi generación por 2 o 3 años, si esas son tus metas, entonces $100,000 no es nada. Y hay posibilidades de hacerlo mucho más fácil comprando propiedad, pero la gente tiene miedo soltarse $20,000 la primera propiedad que tiene, que ahora al día no necesita $20,000 para comprar una propiedad, pero la gente dice, ok, $20,000, esos son mis ahorros de mi vida, pero no se pone a pensar lo que va a crear a largo plazo. Y después hay gente que estuvo pensando eso ahorita, vino el coronavirus, está pagando renta, no tiene propiedad, no tiene ingresos, no tiene un asset, no tiene algo que le da valor, porque peor de los casos, ¿qué tú puedes hacer si estás apretado? Vende la casa, le ganas $50,000, $80,000 y vive por el resto de tal vez un año, ¿me entiendes? Sí, exacto. Y así, pero la gente está mal acostumbrada o no está tan, yo no diría que educada lo suficientemente porque los resources están ahí, ¿me entiendes? La gente lo habla, por ejemplo, lo que estamos hablando aquí, esto va a estar, lo seguro, live en social media, pero hay mucha gente cuando ve que, oh, aquí es about real estate, yo no tengo la capacidad de comprar real estate, skip, right? Entonces, van a la siguiente. Entonces, pero cuando ya vienen abajo, oh, Gucci bag, right? Entonces ya dice, sí, solo cuesta $1,000. $400,000, yeah. Eso no es nada, $1,000 yo lo hago en quincenal, right? Entonces la gente lo termina comprando, pero no sabe asimilar eso porque desafortunadamente está mal acostumbrado, ¿me entiendes? That's true. Yeah, That's true. So, Crazy. Pero, ¿qué vamos a hacer? Lo que más nos queda es educarlos un poco más, hablar lo máximo que podamos, y yo diría que una de las mejores maneras es personas como tú, como yo y como varios de nuestra cultura en este país, mostrándolo con ejemplos, ¿right? Porque esa es la única manera que la gente lo 100%. Y Giorgio, o sea, ¿ya han escuchado de él? Oh, sí, el peruano que hizo esto. O Oscar, porque la gente ya sí me conoce como Oscar, pero me conoce más como el baby face, como el hondureño, 23 years old, lo que sea. Entonces, porque ya saben que somos latinos, entonces nos dan un nombre de que sepan, oh, él es hispano, o él es joven, o él es lo que sea.
en vez de nuestro nombre, pero esa es la única manera que podemos hacerlo, es que la gente empiece a decir, oh, ya me acuerdo de esta persona, oh, sí, yo lo vi aquí, él hablaba aquí, y nunca le hice caso, y después ya empiezas a Es verdad, cambiar. y eso es parte de nuestra vida, y por eso hace 1, 2, 3 días tuve una entrevista con José Rodríguez, el Credit Dude, right? Y la pregunta que él me hizo, igual que la que te hice, es, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Cuál es tu por qué, verdad? Y no para matarme, pero el dinero siempre se me hizo fácil hacerlo. Eso es una cosa que, como tú dijiste, $100,000 nunca fue mi meta, right? $100,000 lo hice que creo cuando comencé a hacer real estate lo hacíamos en un mes, right? Y todos pensaban que yo vendía drogas porque era imposible que Giorgio, 18 años, se estaba llevando $100,000 en el bolsillo, right? Siempre se me hizo fácil hacer dinero. Y pasando el tiempo siempre pensé que era el dinero, lo que yo quería era el dinero, era los carros, las casas, todo eso. Cuando pasó más el tiempo, me di cuenta que no era el dinero, era querer enseñar a la gente que era posible en ese país llegar a tus metas. Y las metas no es solo el dinero, porque puede ser muy fácilmente que la meta sea, como tú dijiste, tener una vida tranquila, de repente tener un propio negocio de pupusas y levantarse todos los días haciendo la mejor pupusa de Union City, y saber que ese es mi negocio, que tiene mi nombre, y todas las noches me voy a la casa contento porque hice unas pupusas que todo el mundo me dijera que eran las pupusas más ricas del mundo. Right? Y saber que mis hijos están bien, que tuvieron comida, que tuvieron ellos la oportunidad de poder lograr sus sueños. No es solo el poder tener todo el dinero del mundo o ser la persona más conocida del mundo, whatever, right? Y eso fue realmente algo que lo comencé a entender últimamente, los últimos 5 años, 6 años, comenzando a ver nuestra comunidad y cómo la comunidad se creaba y crecía. Y comencé a ver a mi mamá, a mi papá, cuando llegamos a Estados Unidos y cómo ellos trabajaban en una fábrica y ganaban $30,000, $35,000 al año, ¿verdad? Y daban de comer, o sea, todos nosotros nunca recibieron food stamps, nunca fueron a sacar ayuda del gobierno para la renta, nada de eso, solo era trabajar duro, darnos todo lo que nosotros necesitábamos, no queríamos, necesitábamos, y empujarnos a querer más y darnos a ver que en ese país, si querías hacer algo, podrías lograrlo. Y eso es lo número uno. Correcto, sí. Entonces, así mismo solo es mostrar a la gente de que es posible. Si tienes metas, estoy 100% seguro que nadie quiere vivir de cheque a cheque. Es mentira el que diga eso. Y el que lo dice es porque tiene miedo de decir de que no tiene metas. Pero si le podemos mostrar a la gente de cómo hacerlo poco a poco, y especialmente en este país que tienes todas las oportunidades que tú quieras de lo que... Eso es lo que muestra aquí. Puedes trabajar en el trabajo más complicado que existe y aún así tienes cómo sobresalir dentro de ese trabajo, pero la gente está stuck en su gente, en su mentalidad de que sí, voy a trabajar en una compañía, pero hasta ahí voy a llegar. Ese es mi único trabajo. Entonces no sabe que puede subir de escalón, que puede subir más, pero la gente como vivimos una temporada de que la televisión te dice lo contrario, que redes sociales te dicen lo contrario, que es una de las cosas que yo también me estaba saliendo de mi camino, pero gracias a Dios volví rápido. Es como miraba de que estos top agents tenían estos carros, tenían esta vida, tenían esto, y decía que si yo me estoy viendo los números y yo decía, si yo estoy vendiendo más, ¿qué estoy haciendo? ¿Right? Pero esa es la ¿Qué estás haciendo mal? No entiendo, ¿qué estás haciendo mal? Pero una cosa que sí me puse a pensar es, no te enfoques en los demás en cuestión de el tipo de vida, pregunta el por qué. Para mí esa es la importante. A mí no me gusta cuando la gente me pregunta, y te doy gracias que no me has preguntado, porque cada entrevista es lo mismo, de que, oh, ¿cuánto vendes? Right? Nah. Entonces, es una pregunta que para mí que hasta el día de hoy me molesta, porque al principio sí, yo lo decía, right? Como cualquier novato que empieza, right? Pero ahora me pongo a pensar que no tiene validez, porque puedes cerrar 40 millones en volumen y quedarte con cero, right? Y conozco mucha gente de que si hacen $500,000 al año, se gastan 350, le pagan 100 al TSM, después tienen esas expenses y crean ese tipo de vida, right? Entonces yo no quiero eso, sino que tienes que preguntar, okay, ¿cuál es tu por qué y cómo lo hiciste? Esas son mis preguntas, porque si tú me dices que no tiene nada malo también, si mi tía era top agent y me da todos los clientes, ok, good for you, pero no necesito de tu advice porque tú no trabajaste por él. Claro. ¿right?
Entonces, yo me estoy enfocando más a gente que quieren empezar como tú, como yo, desde cero, de que no había nada, cómo empezaste y empezaste a crear poco a poco. Entonces, si tú te enfocas en tu persona y solo buscas a la persona específicamente y sacas un poco de cada quien, eso te va a ayudar a sobresalir. Pero la gente dice, ¿a qué le va bien por esto? Y empiezas a judging other people, pero la manera de que ok, si ellos lo dicen de esa manera, que good for them, no te preocupes, lo que ellos hacen, busca quién te va a ayudar en otra manera, ¿me entiendes? Y eso es porque no te pregunté, porque al final del día los números siempre engañan, ¿verdad? Yeah. Y como tú dijiste, es muy fácil que la gente vea un número y diga, wow, este hombre tiene que ser millonario, tribunal. Una de las cosas que he aprendido en estos años en Estados Unidos y en mi vida es que la persona que nunca imagines que es millonaria o super successful, ¿ok? Es usualmente la persona que lo es. Y al revés, la persona que aparenta, que tiene relojes, que se viste, nice, whatever, al final no es, son todas apariencias. Al final del día, la única persona que puede juzgarte eres tú mismo. Y, y realmente no hay ni siquiera necesidad de juzgarte porque al final del día tú estás creando la persona que tú quieres ser. Entonces, ni siquiera hay necesidad de querer juzgarte, ¿verdad? No le prestas atención a todo eso y es algo que al final no te define. No defines, define, dije bien la palabra, doesn't define you, right? Y al final del día, cada uno somos quien somos y otra vez más, tenemos que ver nuestro propio porqué. No lo haces para tratar de enseñarle algo a otra persona. Y muchos de nosotros, cuando yo comencé en este negocio, a mi mamá me botó de la casa. ¿Ok? Tenía 17 años, yo era el popular de los niños, todas las niñas querían estar con Giorgio, en Italia hacía muchos parties, y llegar a Estados Unidos fue muy difícil para mí, y eso creó un conflicto con mi mami. Me botó de la casa que tenía 17 años. Entonces yo me empuje en esa mente, dije, yo voy a mostrarle a ella que yo voy a ser el número uno, soy el mejor, whatever. Y acabé el high school, comencé a ir a la universidad, trabajaba full time, iba a la universidad y hacía real estate. Y en matter of 6 months, 6 meses, comencé a hacer dinero. Yo en un mes ganaba más dinero que toda mi familia junta en un año, right? O sea, mis tíos, mis tías, mi mamá, todos juntos, yo lo hacía en un mes. Todos pensaban que vendía drogas. Bueno, en real estate, en ese tiempo, 2001, 2002, era normal hacer ese tipo de negocio, ese volumen. Y en ese tiempo lo hacía porque quería mostrarle. Y compré los carros. Y hice todas esas cosas. Hice todas las cagadas que las personas, aprendí en eso. Me da gusto que hoy en día tú no pasaste, digamos, por esa etapa y te enfocaste desde el principio y sabes que tus metas van a ser, esas son tus metas para un futuro y no las estás haciendo hoy. Que es muy difícil para alguien de tu edad y no solo, para alguien que, como tú dijiste, tuvo mucho, perdió y ahora lo pudo recibir de nuevo. Usualmente ese tipo de persona que hace ese salto, al momento que tienen un poquito de dinero, ¡fua!, se agarran a eso otra vez y se matan y al final se muere todo el negocio que ellos están tratando de crear y todas las metas que se habían hecho solo por poder vivir en ese momento. Así mismo, sí. Pero gracias por todo, man. No, man, fue un placer, muchísimas gracias por tenernos, lo pasamos un poco, pero la charla fue tan buena que al final nos pasamos un poco del tiempo. Una vez más, muchísimas gracias por estar en esta entrevista, nuestra charla del día de hoy. Cuando acabe todo esto del corona, nos sentamos también de repente a almorzar y hablar un poco más. Me gustaría que vengas a nuestras charlas de Educasa. No sé cómo van a ser hechas en un futuro, ahora que de repente van a limitar el tipo de cuántas personas van a estar en un grupo, ¿verdad? Pero de repente podemos hacer más de estas charlas virtuales, de repente un Facebook Live, cuando la gente ya nos hace preguntas y mostrarle otra vez a la comunidad que todo es posible y que si nosotros pudimos lograr algo más, también ellos pueden hacerlo. Correcto. Está bien. Tú sabes que estamos a la orden. Perfecto. Oscar, okay. Cuídate, ¿ok? Cualquier cosa que necesites, mi teléfono ya lo tienes, cualquier mensaje, estamos disponibles y pues una vez más, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Ok, chao. Chao.